¿Cuál es la identidad de la Iglesia de Cristo? Es que ella es su pueblo. Segunda verdad fundamental es que la gloria más sublime y esplendorosa de la Iglesia es la presencia de Dios en medio de ella. La tercera verdad fundamental es que el mayor ministerio de la Iglesia de Cristo es la predicación de su palabra. La cuarta verdad que consideramos es que el tesoro más valioso e imprescindible de la Iglesia, su tesoro incomparable, es el Señor Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta declaración condena el pelagianismo y el semipelagianismo. Estas son falsas enseñanzas que básicamente atribuyen la salvación en una forma u otra al hombre. Pero no es así. El único que salva es Dios. La quinta verdad fundamental sobre la Iglesia tiene que ver con su belleza y su hermosura. La hermosura más atractiva de cualquier iglesia verdadera de Cristo es su semejanza a su Señor. La hermosura de una mujer es la belleza que se puede percibir a través de la vista y oído. Se ve en la simetría de su cuerpo, sus actitudes, en la armonía de sus gestos y expresiones, en sus virtudes, en su personalidad agradable, buena personalidad. Se refleja en sus actitudes, acciones y valores. La belleza de la mujer, como otro dijo, se ve en el brillo de su alma, en la bondad de su corazón, se refleja en su sabiduría y su discreción. Estas cosas llaman la atención, provocan sentimientos favorables e interés, atraen. La hermosura de una mujer le hace atractiva. Ahora, ¿cuál es la hermosura que hace a la Iglesia de Cristo realmente atractiva y preciosa? Pues aquello que le hace atractiva no es el número de personas que la componen por más grande que sea. No son sus ministros destacados. No es su ministerio de literatura, evangelización o visitas, por más impresionante que sea. No es su grupo musical especializado, ni sus cantores reconocidos, ni sus conciertos de músicos profesionales. No es la capacidad y calidad de sus coros. No es su capacidad para cantar bien los salmos y los himnos. Una congregación puede cantar como un ruiseñor o como un ángel, y aún así no ser atractiva ante los ojos de aquel que realmente cuentan Dios. La hermosura de la iglesia no son sus fiestas de agape o reuniones sociales o religiosas, no son sus conferencias ni sus liturgias, por más solemnes que sean. Tampoco es su edificio, por más amplio, cómodo y monumental que sea. La hermosura de la iglesia, lo que es más atractivo a los ojos de Dios y ante el mundo, es su semejanza a Cristo. Este es el propósito principal de la elección y la predestinación.
No solo es importante que entendamos qué es la elección en Cristo para salvación y la predestinación y lo que la Biblia enseña sobre ese tema, entendamos bien este asunto y podamos enseñarlo a otros. Quedamos cortos si no dejamos de ver y aplicamos la verdad sobre el propósito principal de la elección y la predestinación a la salvación. El propósito principal por el cual nosotros fuimos escogidos en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, fue para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Las iglesias, los ministros, las personas pueden equivocarse en este asunto, pero Dios no se equivoca porque esto le costó el dar lo más precioso que tenía, su Hijo amado. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La elección no solo resulta en la conversión de un hombre y su liberación de la ira de Dios, sino también en la perfección moral y espiritual de ese hombre o de esa mujer. Su elección se propone hacerles santos, limpios de todo pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 15, y sin mancha alguna. Aunque la absoluta perfección sucederá en la consumación de todas las cosas, el fin de la elección comienza desde el momento en que Dios salva. El logro de ese fin comienza en el momento en que Dios salva al pecador. Y la medida y la estatura de esa perfección moral y espiritual, y en última instancia física, es la persona del Señor Jesucristo, el patrón perfecto de humanidad. Efesios 4:13. Este es el propósito de la elección y predestinación. Fuimos predestinados, según Romanos capítulo 8, para ser hechos conforme a su imagen. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, de un modo especial, salvífico, electivo, los que de antemano conoció personas, no lo que esas personas harían, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense, hermanos, si ustedes buscan en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, está hablando de personas. ¿Y cuál era el propósito de esta predestinación? De esta determinación divina en ese consejo intertrinitario en la eternidad, que nosotros los salvos, los elegidos según su gracia, fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aunque esta imagen incluye tener una forma semejante al glorioso cuerpo de Cristo resucitado, Filipenses 3:21, es especialmente una transformación espiritual. Por esta razón, el objetivo principal de la elección es para que seamos santos. Además, la predestinación incluye justificación.
Según Efesios 4:32 al 5, versículo 2, Filipenses 3:10, Colosenses 3:10, esta semejanza a Cristo tiene que ver con una renovación espiritual del interior del hombre, su espíritu, su alma. La semejanza de Cristo incluye sus virtudes como su amor, humildad, mansedumbre, paciencia, longanimidad, amor, bondad, obediencia. ¿Cuál es el adorno más precioso ante los ojos de Dios que llama su atención, que agrada a su corazón? Según el apóstol Pedro, no es el adorno exterior, sino el adorno interior de un espíritu manso y sereno. Y aunque ese pasaje se dirige especial y particularmente a las damas, debido al asunto de estar casadas con personas que no están obedeciendo la palabra, esto también se aplica a los hombres. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Primera de Pedro 3:3, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. No es que esto no es importante ni tenga su lugar. No es que las mujeres se levanten como unas brujas y no se arreglen. O que los hombres descuiden su aseo. No. O que salgan a la calle vestidos muy mal. No. El énfasis en lo que respecta a Dios, a la salvación, no es lo externo, es lo interior. Lo externo va a ser lo que debería ser si el interno del corazón es lo que tiene que ser. ¿Y cuál es ese adorno que llama la atención de Dios? En el que Él se deleita con complacencia. En el yo interno. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, manso y sereno. La hermosura de la iglesia en su semejanza a Cristo. Una belleza como esta no pasará desapercibida o inadvertida sin que nadie lo observe o sin que nadie se dé cuenta. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dice, vosotros sois la vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois como una ciudad que no se puede ocultar. Sois también como una lámpara que emite rayos de luz a otros. Mateo 5, versículos 15 y 16. Ahora, una exposición de estas declaraciones que el Señor hace en su Sermón del Monte, como se le ha llamado, la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Allí dice, si van a sus Biblias, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. Irreprensibles, sencillos, puros, sin tacha. En medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares ante el mundo. Aquí el apóstol señala la importancia vital de una vida cristiana coherente.
Sus actitudes y conductas deben ser consecuentes con los principios y las enseñanzas, exigencias de la palabra de Dios y del Evangelio. Ellos deben obedecer todos los principios y preceptos de la palabra, ¿cómo? De buena gana, sin murmuraciones, quejas, ni disputas, contiendas o discusiones. Estos pecados mancharon el comportamiento del pueblo de Dios. Mancharon su testimonio delante de los hombres y de las naciones que le rodeaban, animándoles a blasfemar el nombre de Dios por su mala conducta. Éxodo 16, versículo 2, Números 11, versículo 1. Se quejaron contra Moisés, su líder. Sus quejas sobre todo expresaban directa o indirectamente su rebelión contra Dios y su insatisfacción impía contra sus providencias, a pesar de la bondad que Dios les manifestó. En la epístola a los Filipenses, la murmuración contra Dios se manifestaba en las quejas contra los hermanos en la iglesia. Esto creaba contiendas entre ellos. Como otro señaló, aquí la murmuración se refiere a quejas expresadas. La disputa o contienda denota objeciones intensas. La primera murmuración refleja un mal estado en el corazón que se debe a la falta de fe o de confianza en Dios. El segundo término, discusiones, disputa o contiendas, muestra falta de amor y de un espíritu de abnegación. En cambio, los creyentes deben seguir el ejemplo del Señor Jesucristo que Pablo presenta anteriormente en los versículos 5 al 8 de ese mismo pasaje en Filipenses capítulo 2. Los creyentes deben evitar o dar muerte a la murmuración, a la contienda, para que puedan ser, ¿qué? Irreprensibles y sencillos. El término irreprensible no solo exige una vida pura e íntegra, sino también esta clase de vida, sino también que esa clase de vida sea tan obvia que nadie pueda acusar con razón al pueblo de Dios por su mal comportamiento. Además, los cristianos deben ser sencillos, íntegros, puros. En su vida no debe verse una mezcla de cosas buenas y malas. Más bien, debe estar libres de contaminación, sin tacha, dice el texto. ¿Esta es o no es la palabra de Dios? ¿Es Piñero o es la Biblia? Si la palabra de Dios ha de beneficiarnos a todos, tenemos que recibirla por lo que es la palabra de Dios. Esto fue lo que sucedió con los tesalonicenses. Afectó sus vidas. Esto fue lo que pasó en la vida de los tesalonicenses. Eso tuvo un efecto positivo. Y se hablaba de su fe, de su buen comportamiento, para animar a las otras iglesias. Nosotros, individual como colectivamente, tenemos que ser un pueblo santo, sin contaminación, sin tacha,
sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, como en la que nosotros vivimos. Los cambios en Washington no tienen nada que ver con este asunto. Cambios políticos y económicos tienen en cierta forma una influencia. Pero hermanos, eso no es lo que va a cambiar a una generación perversa y torcida como la nuestra. Personas perversas, ¿qué es esto? Son personas que están moralmente desformadas, como William Hendrickson observa. No se puede confiar en ellas. Han llegado a esa terrible condición por haberse apartado o extraviado y por estar siempre lejos del camino recto que marca la ley moral de Dios. Están moralmente pervertidas o desfiguradas. En medio de ese tipo de generación, los cristianos tienen que ser diferentes. Deben resplandecer por su carácter santificado, irreprensible y puro. Deben resplandecer como las estrellas y como ellas deben dispersar la oscuridad. Los creyentes, cuando se asemejan a Cristo en sus virtudes, gracias, en su manera de vivir, ahuyentan las tinieblas. Hacen la diferencia. En cuanto a Dios respecta, tu voto como americano no es lo más importante. Es tu corazón y tu carácter. La hermosura más atractiva de cualquier iglesia de Cristo es su semejanza al Señor Jesucristo. Este es el propósito de la elección y la predestinación. En segundo lugar, este fue el fin por el cual el Señor Jesucristo derramó su sangre. Padeció la vergüenza. Sufrió el abandono de su Padre al tomar nuestro lugar. Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Cuál fue su propósito? Que le llevó con gozo a pesar de sus padecimientos a la cruz, a ser expuesto, avergonzado, herido, vilipendiado, despreciado, azotado. ¿Qué le llevó a la muerte? Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Tú estás viendo las cosas como Dios las ve o como el mundo te las da? O como los medios sociales dicen, hablan, informan. Cristo se entregó para hermosear a la iglesia. Estos versículos muestran que la iglesia fue santificada mediante la muerte de Cristo. Por medio de esta muerte, la iglesia fue llevada a una relación exclusiva y permanente como un pueblo santo. En esta separación, Cristo aparta a la iglesia de lo que es malo, impuro, y la consagra a Dios. ¿Para qué? Para vivir conforme a su voluntad.
y reflejar la santidad de aquel que es santo. Sé santo porque yo soy santo. Cuando los miembros de la iglesia viven como un pueblo santo, de una manera individual y colectiva, se asemejan a Cristo en su santidad. Otro pasaje bíblico que muestra el fin de la muerte de Cristo es Tito capítulo 2. Vamos allí. Tito capítulo 2, versículo 14. Lo más atractivo de la iglesia, su semejanza a Cristo. Por esto su elección y predestinación. Por esto murió el Hijo de Dios. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras? Antes de esta afirmación, Pablo hace referencia a las virtudes y cualidades o las gracias espirituales que capacitan a los creyentes a hacer estas buenas obras. Estas gracias asemejan a los creyentes a Cristo. ¿Y cuáles son estas gracias? Timoteo, preocúpate, oye bien, no, Tito, preocúpate de esto. Timoteo también tenía que hacerlo, pero esto, Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo se dirige directamente ¿a quién? A Tito. Tito predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los creyentes deben conocerse. ¿Por qué? Por su semejanza a Cristo, por ejercer estas gracias. Si no, no va a haber buenas obras. Versículo 2. Los ancianos, y no se está refiriendo aquí a los pastores, sino los ancianos en lo que respecta a experiencia y edad. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe. Sobre esta declaración alguien conocido escribió: los ancianos deben llevar vidas santas y ejemplares ante el Señor, ante la iglesia y ante el mundo. Deben abandonar la ligereza, la impetuosidad, la irresponsabilidad, la inestabilidad, que son características de la juventud. Deben ser sobrios. Esta palabra, en lo que respecta a su raíz, tiene la idea de estar libre de intoxicación. Es un término que se usa metafóricamente para aludir a una persona moderada, una persona sobria. Evita la extravagancia, la indulgencia en exceso. Los ancianos sobrios tienen la capacidad para discernir con mayor claridad cuáles cosas son de mayor importancia y de valor. Utilizan su tiempo, su dinero y sus energías con mayor mesura y selectividad que cuando eran jóvenes. Los jóvenes empiezan a sentir el dinero y empiezan a ¿qué? A gastar el dinero. Están pensando en el momento. Vamos a viajar aquí, vamos a viajar allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, la fiesta, vamos a salir con los amigos, que esto y que lo otro. Y empiezan, lamentablemente, algunos en nuestra sociedad a endeudarse con tarjetas. ¿Por qué? Porque están trabajando, están sintiendo el dinero. Se están olvidando del futuro. No good. Los ancianos no pueden vivir así. Al contrario, deben ser un ejemplo para la juventud impulsiva. Un anciano sobrio tiene sus prioridades en un orden correcto. Los ancianos también deben también ser
serios, serios. Eso no quiere decir que pasen todo el tiempo como un guardia. Como usted ha visto esos soldados allá delante del palacio de la reina. Bueno, ahora no es la reina, es el rey Carlos. ¿Usted los ve? Háblele, no le van a hablar. Así se pasan por hora. No, Pablo no se está refiriendo a tal cosa. Pablo se refiere a esto que este escritor escribió. La persona seria no es inconstante ni frívola. No se ríe ante la inmoralidad, la vulgaridad o cualquier cosa pecaminosa o impía. ¿Cómo te conocen a ti en tu trabajo cuando hacen esos chistes? Ni se ríe de lo que es trágico, ni a costa de otros. Valora el tiempo y las oportunidades de la vida. Comprende mejor su propia mortalidad, las imperfecciones de este mundo. Entiende la incapacidad de las cosas materiales para suministrar satisfacción duradera y profunda. El anciano debe ser prudente, tiene que empaparse, para eso tiene que empaparse de la Biblia. El anciano debe ser prudente. Se empapa de la Biblia para tener discernimiento y buen juicio. Controla sus pasiones físicas. Rechaza las normas mundanas. Resiste las atracciones que el mundo ofrece, que son cosas pecaminosas. El texto dice que es sano en la fe, en el amor, en la paciencia, sano en la fe, ha aprendido que Dios es digno de plena confianza, no importa cuáles sean sus circunstancias, y es digno de plena confianza en todos los asuntos de su vida. No duda de la verdad, ni de la suficiencia de la palabra de Dios. Se encuentra en una situación, ¿y qué es lo que hace? Este hombre se dirige a Dios, abre las Escrituras para saber qué Dios tiene que decir acerca de este asunto en que él tiene que tratar. Sanos en el amor, aprendido a amar. Cuando su amor no es merecido, cuando su amor no es merecido y rechazado. Aprendido a amar. No cuando las cosas son favorables, o hablan bien, o me reconocen. No. Aprendido a amar cuando su amor no es merecido, no lo merecen. Él perdona o tiene un espíritu perdonador. El anciano debe ser paciente, soportar penalidades, aceptar la desilusión y el fracaso. Vive con gratitud en medio de las dificultades, como por ejemplo la debilidad física, la soledad, el hecho de no ser bien atendido ni apreciado. Cuando los ancianos en la iglesia manifiestan estas cualidades, se asemejan ¿a quién? A Cristo. Lea los evangelios. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras. ¿Saben lo que dice el griego?
La palabra griega es diabolos. No tengo ni que interpretarla. Ustedes mismos la pueden figurar. ¡No sean diablos! ¿Y qué es el diablo? Un calumniador de primera categoría y un mentiroso que anima a los hombres y a las mujeres a chisme. Las mujeres ancianas deben preocuparse de esto. No pueden ser esclavas del mucho vino. No se prohíbe el vino, sino que sean esclavas de mucho vino. En otras palabras, deben ejercer dominio propio sobre su apetito. Esto realmente es un llamado a ejercer el dominio propio sobre sus pensamientos, sobre su lengua, sobre sus pasiones y deseos. Esto capacita a la anciana a animar a las mujeres jóvenes a vivir de esa misma manera. Esa es la carga, ese es el peso que tiene el apóstol. Eso es lo que está escribiendo el Espíritu de Dios. Mujeres ancianas, esta debe ser vuestra preocupación principal. No el querer enseñar a otras de una manera formal, lo cual la Biblia prohíbe de todas maneras en 1 Timoteo capítulo 2. No, pero hacer estas cosas las dota de esa capacidad para animar y exhortar a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, para vivir de esa misma manera. Dice que enseñen lo bueno. La versión del 60 dice maestras del bien. La palabra griega, kalodidaskalos, según la clave lingüística del griego del Nuevo Testamento, no de Piñero, esta palabra no significa instrucción formal o enseñanza como tal. Esto está prohibido, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Más bien significa dar ese consejo que se lleva a cabo en privado. Esto sucede cuando una hermana anciana, como por ejemplo nuestra hermana Sunilda, debido a una confianza previamente establecida y en privado, exhorta, anima a otra mujer, especialmente a una mujer joven. Eso es lo que el texto está hablando. ¿Tú te quieres inventar otra cosa? Allá tú. Yo te estoy dando lo que el texto dice. Versículo 4, que enseñen a las jóvenes. En margen de la Biblia de las Américas, fíjense que dice, exhorten. En el griego no es didascos, enseñar de una forma formal y pública, sino sofronizo. Yo no estuve bebiendo alcohol ayer. Sofronizo. La preocupación de Pablo en cuanto a los cretenses era que estaban faltos de dominio propio a diestra y a siniestra. Por eso eran unos glotones. Pablo no quiere que ese espíritu se vea en la iglesia, porque eso no se asemeja a Cristo. Las mujeres ancianas que sofronicen. Que las mujeres de edad y experiencia muestren con su propio dominio propio a las mujeres jóvenes a ejercer dominio propio, autodominio. Sofronizo, cito a un comentarista conocido,
tiene el significado literal de hacer que alguien tenga mente sana y autocontrol. El verbo subjetivo en el texto presente se refiere a ayudar a otros a cultivar el buen juicio, la prudencia y la sencillez. ¿Para qué? Para ser un ejemplo de dominio propio que prepara a la mujer joven para que ella pueda amar como Dios le manda a su marido y a sus hijos. Ese es el texto, léanlo. Falta de dominio propio incapacitará a la mujer joven casada a amar a su esposo y a sus hijos como Dios manda. No, porque es la hora de la novela. No porque mi amiga me llamó. No porque yo soy miembro de la iglesia y tengo que estar bien activo, entonces llama a aquella, llama al otro, llama a esto, aquello y lo otro, aquello y lo otro. ¿Y qué pasó con el esposo? ¿Y qué pasó con los hijos? Y si trabaja afuera, ¿qué tiene tiempo? ¿Qué tiempo tiene? No es que no haga lo que tiene que hacer dentro de la moderación. Pero ¿qué fuerzas entonces tiene para atender a su marido en su cama? A lo práctico. Porque podemos hablar mucho de religión y de cosas, pero están en falta en lo que respecta a Dios y lo que es explícito en la Biblia. 1 Corintios capítulo 7, no se niegue. Las cosas con moderación tienen su lugar, pero cuando no es así, entonces hay problemas en la casa. Hermanos, cuando se ejerce el dominio propio sobre la mente, los deseos, las actitudes, la conducta, los incrédulos no blasfemarán a Dios. Y esa es la preocupación del apóstol. Lee el texto. No hablarán mal de Dios. Mire ese evangélico, mire esa evangélica, mire esa reformada, mire aquella que dice que es bíblica. Y los incrédulos hablando mal del evangelio y de Cristo y de Dios. Porque lo que decimos no es coherente o no es consecuente con lo que hacemos. Otras cualidades que deben manifestar las mujeres jóvenes son prudencia, pureza, diligencia, sumisión bíblica. Versículo 5, los jóvenes deben ser prudentes. Dios te dice a ti, joven, que seas prudente. Entonces, si Dios te dice a ti que tú tienes que ser prudente y te lo dice claramente, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Estás tú siendo prudente? Es decir, que debes tener y ejercer buen juicio y autocontrol sobre tus pensamientos, sobre tus deseos. En esta sociedad que todo es diversión, diversión por aquí, diversión por allá, diversión por aquí, diversión por allá. Los jóvenes se sienten insatisfechos y aburridos si no hay diversión. Es que ya han sido programados y piensan, planifican su vida, su horario de esa manera. Dios les dice que tienen que ser prudentes. Así se asemejan a Cristo. Esta exhortación es necesaria, ya que los jóvenes tienden a ser impulsivos, apasionados, ambiciosos, inconstantes
y a veces arrogantes. Y lo más triste es ver a una jovencita o a un joven ser arrogante y no se da cuenta de su arrogancia. Apesta. Por más perfume y bonita que se vea y atractiva, huele mal. La arrogancia siempre huele mal. Todas estas virtudes y cualidades muestran lo que es el carácter cristiano. Reflejan la imagen de Cristo. Reflejan el poder omnipotente, santificador y transformador de la gracia salvadora de Dios en Cristo, que realmente trae salvación a todos los hombres. Enseñándonos que negando la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en este mundo justa y piadosamente, no en el milenio, sino hoy. Una de las cosas que recomienda el Evangelio, le hace atractivo, es la semejanza de la iglesia a su amado, poderoso Salvador, el Señor Jesucristo. Mientras más la iglesia se asemeja a Cristo, más adorna la doctrina de Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para esto mismo. William Hendrickson dice: una vida santificada que deja bien a la vista todos los frutos de la gracia transformadora, como la obediencia, la integridad, etc. Esta gracia resplandece como muchas piedras preciosas, es un adorno a la doctrina de nuestro Salvador. Para que adornen la doctrina de Dios, dice el texto, para que adornen la doctrina. Ahí es que tenemos que estar preocupados. No es si venimos con de la renta. No, este no es de la renta. No, esto es Agar. Pero hay gente que vive de la renta. Las mujeres. Yo no conozco ese mundo, por eso que no te puedo decir los diferentes diseñadores. Pero tú entiendes, para que adornen la doctrina. La preocupación no debe ser lo externo, tiene su lugar, pero eso no es lo importante. Lo más importante es la manera de tú vivir, que reflejes a Cristo, porque eso adorna la doctrina, la hace atractiva, porque tiene poder, es eficaz. Para que adornen. El término griego cosmeo, que se traduce adorno, es de donde procede la palabra cosméticos. Como otro señala, hace referencia a la cantidad inmensa de sustancias, tanto naturales como artificiales, que las mujeres y los hombres utilizan para hacer más atractivo su aspecto físico. La idea del término en su raíz consiste en disponer algo en su orden apropiado para darle simetría, afinidad y belleza. Por supuesto que Pablo aquí no se refiere a adornos físicos superficiales. Lo que hace atractiva e influyente a la iglesia en el mundo para la gloria de Dios no es su estrategia o sus programas, sino la virtud y la santidad de las personas que la forman. John MacArthur. La hermosura más atractiva de cualquier iglesia de Cristo es su semejanza
al Señor Jesucristo. Este es el propósito principal de la elección y predestinación. Este fue el fin por el cual el Señor Jesucristo murió. Esto nos enseña que la mayor preocupación de la iglesia, de cada uno de sus miembros, la preocupación principal de cada miembro de esta iglesia, no es agradarse a sí mismo o que otros le agraden. No es tener un buen tiempo social y divertido con la familia o los hermanos en la iglesia. No es nuestros hobbies favoritos. No es nuestra prosperidad material. No es la conservación de la salud física y menos la satisfacción de la carne. No es lograr el sueño americano. Estos días se han estado hablando mucho del sueño americano, cuyo ideal es lograr una mejor vida aquí en esta tierra mediante un esfuerzo personal, subir la escalera social y económica para un mejor estatus en la sociedad, para una mejor vida. Esto no debe ser. Esta no debe ser nuestra preocupación y ambición principal. Nuestro mayor esfuerzo personal y colectivo como iglesia es agradar a Dios. Pablo dice que no había otra ambición. La ambición mayor de su vida en todo aspecto de la misma es ser agradable a Dios. ¿Y qué es lo que más agrada a Dios? El que nosotros reflejemos la imagen de Cristo. No hay mayor belleza que esta. Mire, hasta los feos, cuando reflejan la imagen de Cristo, llama la atención de las mujeres más lindas del mundo. Los más feos. Le aviso. Ahora, no trate de ser según la imagen de Cristo para que las muchachas lo miren. No, ya que yo no soy tan agraciado, pues déjame. No, esto es lo más importante de la vida. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? Que más le glorifica, es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para esto te eligió y te predestinó en su Hijo. Para esto Jesús murió por ti. Esta es la obra de Cristo en la tierra desde el cielo por medio de su Espíritu y palabra. Y Cristo no trabaja en vano. Aleluya. El día vendrá en que Él presentará a su iglesia sin arruga, sin mancha, irreprensible. Y mirará a la iglesia. ¿Se acuerda aquel día que usted se casó? ¿Se acuerda? Yo espero que sí, porque si no te va a tener un problema con su esposa cuando llegue a su casa. En aquel día lo que usted quería ver no era a su papá, a su mamá, a la gente, a su novia. Y todo el mundo esperando a ver cómo viene, qué vestida, a ver si el vestido, esto, aquello y lo otro, ya. Cuando ese hombre tiene a esa mujer al lado, ¡wow! Y ella se ha preocupado porque ha sido muy cuidadosa, con moderación. Y se ha puesto su vestido. Hay una clase de vestidos de bodas bellos, no los que vienen. No. Hay vestidos preciosos.
Y si una mujer es piadosa, ese vestido en ella se ve, mire, como si fuera la reina, la princesa Diana. Aquel hombre mira a su esposa, a la que va a ser su esposa. Ve más allá del vestido. Si es una mujer piadosa, ¿con qué mujer me he casado? Manifiesta la semejanza de Cristo, que se desprende de ella en todo aspecto de su vida, incluso la manera que ha venido vestida en esta ocasión. Hay mujeres cristianas que se les olvida la modestia, el pudor cuando se van a casar. Y vienen como rameras, casi mostrando sus partes. Qué triste, qué triste. Ah, pero Cristo mirará a su novia y dirá, qué belleza. Y se la presentará al mismo en todos su esplendor y hermosura. Y seguirá pensando lo que hoy piensa. No morí en vano. No, lo más importante no son nuestros números, no es si cantamos o no música contemporánea o tenemos o no tenemos grupos musicales. Ahí está el énfasis de muchas congregaciones hoy. Pero háblenles de esto. La mayoría de los jóvenes hubieran estado ya aburridos si no están buscando estas cosas. La preocupación mayor de ustedes debería ser, y la nuestra, es reflejar la imagen de Cristo. Esa es la visión y la perspectiva de estos pastores impuesta por el Espíritu de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Y a eso hay que sudarlo. Hay que orar por ello. Hay que ser paciente. Pero hay que mantenerse firme. Por amor a las almas. Por amor a vuestras vidas. Para vuestra prosperidad. No solo material, sino también espiritual. Que nosotros en aquel día podamos decir, he aquí la Iglesia Bautista de North Bergen. Su esplendor no son las cosas superficiales o externas. He aquí una iglesia santificada que refleja a Cristo. Señor, danos esto. Padres, ¿qué es lo que ustedes por su forma de vivir están enseñando a sus hijos sobre lo que es más importante en la vida? ¿Estar de moda? Las chicas hoy piensan que estar de moda, si verse atractivas, es ser sexy. Sexy. Y les lleva y por acá, y a alguna se le ve el ombligo. Nuestra generación perversa y torcida les ha enseñado que eso es ser atractiva y se visten como si fueran rameras, venden sus cuerpos, llaman la atención a los hombres, son provocativas. Es verdad que debemos prestar atención al adorno externo, pero lo más importante, chicas, es vuestra semejanza a Cristo. No hay nada que las haga lucir
más atractiva, más bella, ante un hombre cristiano, aún hasta un mundano, que la semejanza a Cristo en estas cualidades. Decoración, adorno, con modestia y pudor. Lo más importante es el carácter cristiano. Querido hermano, presta atención, no porque no la estén prestando, pero si nosotros no luchamos y nos esforzamos por asemejarnos a Cristo en todo aspecto de nuestra vida, negamos el Evangelio. Estaremos diciendo que Cristo salva, ¿salva de qué? Porque lo que vemos en muchos lugares, aquellos que dicen que son creyentes, born again, nacidos de nuevo, las gracias espirituales no se ven. Porque la gracia de Dios realmente ha traído salvación. ¿Qué es lo que dice Tito en este asunto? Dice claramente: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. Niega la impiedad, los deseos mundanos. Vive en este mundo como Cristo vivió, sobria, justa y piadosamente. Padre, ¿qué le están enseñando ustedes a sus hijos? ¿En qué figura el carácter? Pero que no son cristianos, pero usted tiene que trabajar con ellos sobre este asunto, enseñárselo, para que ellos se den cuenta que no pueden presentar el carácter en su propia fuerza, no pueden presentar esta clase de carácter. Necesitan a Cristo, necesitan un Salvador del pecado, que les dé la libertad, que les dé el poder para dar muerte a su pecado. Oh, que Dios continúe obrando en nuestra iglesia. Queridos hermanos, yo no estoy enojado aquí con nadie. He querido hacer énfasis en lo que la Biblia pone. Énfasis. Lo que está siendo descuidado. Y nosotros podemos estar descuidando lo que es más importante. ¿Y cómo podemos esperar la bendición de Dios? Hijos nuestros, hay una manera de ustedes agradar a Dios, honrarle y ser el objeto de la pupila de sus ojos de una manera especial. Es siendo como Cristo. Pero sí, tú vas a ser como Él. Lo necesitas, porque sin mí, Él dice, nada puedes hacer. Todo lo que hagas para servir a otros será superficial, pero no será agradable a Dios. Entonces, ve a Cristo con un corazón arrepentido, confía en Él y Él te salvará y vivirás para su gloria. Oremos.